voy a explicar por qué renunciar a la dieta de diputados no arregla el problema de la falta de ética y de la inmoralidad de la casta política, del Congreso y del sistema de dictadura parlamentaria. También voy a explicar por qué renunciar a la dieta no sirve desde el punto de vista utilitario, no contribuyendo en absolutamente en nada para el sector privado y para los individuos de a pie que generan riqueza produciendo bienes y servicios. Y también voy a explicar por qué renunciar a la dieta es un acto de demagogia pura de quien lo propone y quien lo apoya también. Empecemos desde la ética y lo moral. Que, como explica Hermann Hoppe, la ética de la propiedad privada es la clave de la cuestión a entender. La ética de la propiedad privada conduce a la moral, a lo que está bien, a lo que es justo, porque se alinea debajo del derecho natural, que es objetivo y marca qué está bien, qué es justo y qué está mal y qué es injusto. Concretamente, en el sector privado, nosotros nos ganamos el dinero sirviendo al prójimo. Yo, para obtener dinero, tengo que antes darle algo al prójimo y darle algo que el prójimo elija voluntariamente, y el prójimo lo va a elegir voluntariamente si, solo si ese algo que le doy previamente a él le sirve, para él tiene utilidad, él sacía necesidades con ese bien o ese servicio que yo le doy, revelando cuando lo compra que le estoy aportando valor a su vida de todos los días. Entonces yo, para ganar mi vida, tengo primero que pensar en las necesidades del prójimo y después producir un bien y un servicio que le sirva al prójimo. Y solamente después de hacer eso, acertar y que mi prójimo entonces lo elija y lo compre voluntariamente, yo voy a obtener mis ingresos. ¿Ok? Listo. Entonces yo vivo a partir de darle algo al prójimo. Si no le doy nada al prójimo, no obtengo ingresos, no compro dinero y en consecuencia no puedo saciar mis propias necesidades y darme mis gustos. Resumiendo, para comprar dinero todos los meses, yo tengo que subrogar mi comportamiento al prójimo, brindarle bienes y servicios que él decidan que tienen valor para él, y por eso los compra. Ahora bien, en los medios políticos nada de esto ocurre. Un legislador le cae el dinero a fin de mes como por arte de magia. Para obtener su dinero, no tiene que pensar en el prójimo, no tiene que pensar en sus gustos, en sus necesidades. ¿Por qué? Porque a él le queda la plata como por arte de magia. Y su servicio de legislador no es demandado voluntariamente. No tiene demanda. Entonces, al no tener demanda, el prójimo no puede revelar que el trabajo del legislador le sirve. Ergo, no le paga voluntariamente. El legislador recibe su dinero, haga lo que haga. Es más, recibe su dinero haciendo lo que a él le parece, sin subrogarlo a los gustos, necesidades del prójimo, sin subrogarlo a la demanda del prójimo, sin tener que depender de que el prójimo lo compre voluntariamente. Entonces el diputado o el senador
obtiene su dinero sin darle nada al prójimo. Y acá está la gran grieta, la gran diferencia en los medios económicos, dentro de la esfera del poder social. Uno compra su dinero si solo si antes le dio algo al prójimo. Y esto está alineado con la ética de la libertad y en consecuencia es moral. En la vereda opuesta están los medios políticos, el poder político, los diputados y los senadores, que obtienen su dinero sin darle absolutamente nada al prójimo, sin tener que pensar en los gustos y en las necesidades del prójimo, sin que el prójimo lo compre voluntariamente, revelando que a ese prójimo le sirve el trabajo de diputado y senador. Entonces acá vemos que el trabajo de diputado y senador, los ingresos de diputados y senadores están totalmente desalineados con la ética de la libertad y por ende son totalmente inmorales esos ingresos, son un robo, son un saqueo, son una estafa. Y este problema no puede ser resuelto renunciando a la dieta. Este problema ético y moral no se resuelve renunciando a la dieta. ¿Por qué? Y esto es muy interesante porque se explica conociendo lo que es el sistema presupuestario. ¿Cómo se arma un presupuesto? Muy sencillo. El Poder Ejecutivo Nacional arma el presupuesto. Concretamente, en el año 2021, el presupuesto para todo el Congreso de la Nación son 45.000 millones de pesos. ¿Ok? Ese presupuesto, el Poder Ejecutivo Nacional lo manda al Congreso. Esos mismos diputados y senadores levantan la mano y aprueban el presupuesto. Lo sancionan. El presupuesto vuelve al Poder Ejecutivo y el presidente lo promulga. Ahora bien, ese dinero, para que se entienda, ya está asignado. ¿Ok? ¿Y cómo se construyen los presupuestos año tras año? Sencillamente, se observa cuánto se gastó el año previo y a ese gasto del año previo simplemente se le suma un ajuste incremental que lo decide primero el Poder Ejecutivo y después lo tiene que avalar el Poder Legislativo. Entonces, ¿cuál es el esquema de incentivos que anida dentro de la elaboración de un presupuesto y la ejecución de un presupuesto? Sencillo. Hay que gastarse todo el dinero, porque el presupuesto del año que viene toma como punto de partida lo que gasté este año. Si yo dejo parte del presupuesto sin gastar, la base inicial sobre el cual se hace el ajuste es más bajo. En consecuencia, al año siguiente voy a tener menos presupuesto. Por eso, los diferentes organismos estatales procuran siempre de gastarse todo, porque si no gastan todo, al año siguiente van a tener menos presupuesto. De hecho, fíjense que dentro de la misma casta política, ellos mismos critican a los que no gastan el presupuesto y emparentan una buena labor de burócrata estatal a quien se gasta todo el presupuesto. ¿No vieron que dicen muchas veces, por ejemplo, qué barbaridad, hay muchos delitos y el problema es que tienen un presupuesto de 100 y ejecutaron 40, por eso hay muchos delitos? Tienen que gastar para ser así supuestamente más eficientes y bajar el delito.
¿Esto qué hace? Desde el plano utilitario, lo que muestra es que si un diputado o un senador renuncia a su dieta, esa dieta ya está presupuestada. Entonces, esa dieta va a quedar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y ese dinero va a ser irremediablemente gastado en otras cosas, en café, por ejemplo, o en lo que sea, o en asesoramiento de lo que sea, porque lo tienen que gastar. Porque si no lo gastan, al año siguiente van a recibir menor presupuesto. Entonces, ¿esto qué implica? Que una renuncia de dieta de un senador o de un diputado no se traduce nunca, jamás, en baja de gasto público. Y al no traducirse en baja de gasto público, no se va a traducir ni en reducción de impuestos, ni en reducción de impuesto inflacionario, ni en reducción de endeudamiento, que son los tres mecanismos de financiamiento del gasto público que, como acabamos de ver, tiene todo el esquema de incentivos en la política de elaboración y ejecución del presupuesto para gastar todo, para dejar el balde vacío. Entonces, claramente lo que se ve es que una renuncia a la dieta que haga un diputado no beneficia en absolutamente en nada a los medios económicos, al poder social y al individuo. Entonces no le sirve al individuo para mejorar su prosperidad y de ahí no contribuye al desarrollo de la sociedad. Ahora bien, es muy interesante. La pregunta es, ¿y si un diputado renuncia a la dieta? ¿De qué va a vivir un diputado? No sé, es su problema personal. Pero, hipoteticemos, porque cuando uno es diputado, no puede tener casi ningún otro trabajo. Entonces, salvo que no sea un empresario que tenga empresas, ese diputado va a vivir de comerse su propio capital o el capital de su propia familia heredado previamente. Es su problema personal, no hay que meterse. Lo que sí se puede mencionar que consumirse el capital propio en términos filosóficos y en términos de teoría económica austríaca es un ano contra natura, porque la teoría austríaca es la única que hace macroeconomía del capital. Entonces, si vos destruís el capital, porque te lo comés, destruís la base del crecimiento económico, la base de la prosperidad de los individuos y la base del desarrollo social. Hay otra opción. Por ejemplo, no sé, que determinados grupos de poder o empresarios te financien por debajo de la mesa. Esto es muy posible y a nadie puede sorprender, porque esta es la asociación inmoral y la complicidad solidaria permanente que hay en este capitalismo prebendario en forma creciente a partir del siglo XX y siglo XXI, en esa alianza entre burócratas del Estado y empresarios. ¿Y por qué harían por qué financiarían los empresarios por debajo de la mesa a este diputado o a este senador? Sencillo, esto lo pueden estudiar muy bien leyendo a Bruce Benson en Justicia sin Estado. ¿Cómo se piensan, se arman,
se presentan la mayoría de las leyes que terminan saliendo dentro del Congreso. Grupos grupos de poder, empresarios, ¿qué hacen? Llaman a un grupito muy acotado de muy poquitos diputados, de muy poquitos senadores, y les dicen que necesitan determinadas leyes. A su vez, llaman a algunos miembros del Poder Ejecutivo y les dicen que necesitan determinadas leyes. Los empresarios, con sus técnicos de sus empresas, se sientan a pensar y armar el proyecto y se lo presentan a estos pequeños grupos de diputados, pequeños grupos de senadores y pequeños grupitos de miembros del Poder Ejecutivo. Le dan forma a la ley, al proyecto de ley, y le dicen al Poder Ejecutivo que ese proyecto de ley, armado por los equipos técnicos de los empresarios, que tienen a un diputado o a un senador financiados por ellos, lo presenten a el Congreso Nacional. Entonces, ese proyecto se empieza a negociar primero por afuera del propio Congreso, con estos pequeños grupos de diputados, senadores, en alianza con el pequeño grupo de miembros del Poder Ejecutivo, hacen lobby entre todos, comienzan a tejer alianzas dentro del Congreso, en las comisiones, y luego se llevan al recinto y se tratan. Obviamente, si uno renuncia, si un legislador, un senador o un diputado renuncia a su dieta, queda más expuesto a este tipo de juego y alianza entre empresarios prebendarios y burócratas del Estado, y termina más expuesto a trabajar de esta forma en el Congreso de la Nación. Pero además, que es muy importante también entender, es que el gasto menos importante que nosotros tenemos en el sector privado sobre nuestros hombros cuando pensamos en el Congreso Nacional, lo menos importante de todo es el salario de los legisladores. Es lo que menos nos cuesta. Los legisladores nos cuestan muchísimo más que su salario, que es la parte más chiquitita. Vayamos a los números concretos, los tengo acá al costado. A ver, el Congreso Nacional nos cuesta en el 2021, según el presupuesto de la Nación, 45.000 millones de pesos. Tiene 15.625 empleados el Congreso, ¿ok? De los cuales 10.748 son planta permanente. Senadores tiene 5.027 empleados. Diputados tienen 5.058 empleados. Por diputado en promedio hay 20 empleados. Por senador en promedio hay 70 empleados. Y a esto hay que sumarle los asesores. Entonces, concretamente, un senador nos sale 193.2 millones de pesos por año. ¿Esto qué implica? Que un senador nos sale 3.7 millones de pesos por semana. ¿Saben cuánto gana un senador bruto? 364.996 pesos. O sea, es la nada misma el salario. La nada. Del otro lado, un diputado sale 60.8 millones por año. Nos cuesta 1.2 millones por semana. Que por día hábil esos son 300.000 pesos.
y gana salario bruto 334.360. Acá entendemos cómo es demagogia pura el proyecto de ley de renuncia a la dieta. ¿Por qué es demagogia pura? Explico. Primero y principal, porque como expliqué antes, no baja 1 centímetro el gasto. Y como no baja un centímetro el gasto, porque se la tienen que gastar toda para que el presupuesto del año siguiente sea mayor, no nos redunda en ningún beneficio a nosotros. No se traduce en baja de impuestos, ni baja de impuesto inflacionario, ni baja de endeudamiento que redunda en menor tasa de interés. O sea, renunciar a la dieta no nos sirve a nosotros. Renunciar a la dieta no mueve el amperímetro de lo que nos cuesta un senador o un diputado. No nos sirve tampoco a nosotros. ¿Y a quién le sirve? Le sirve solamente a los diputados y a los senadores, porque pueden vendernos gato por liebre. Se van a presentar y van a decir: miren, yo trabajo ad honorem, no les cuesta un peso. Y es mentira, como lo acabo de demostrar e ilustrar. Ahora, entonces probablemente este proyecto de ley es funcional para que todos los diputados y senadores puedan quedar bien con el pueblo y sea votado este proyecto de ley. Y es votado, y después de los 257 diputados, de los 72 senadores, ya habiendo quedado bien en forma demagógica y mentirosa con el pueblo, después no renuncia a ninguno, o renuncia a 1, 2 o 3, y no sirve de nada, porque repito, no baja el gasto, se la gastan toda, de ahí que no bajan los impuestos, de ahí que no baja la inflación ni el endeudamiento. ¿Ok? Y como si fuera poco, no resuelve ningún tema de fondo, no resuelve el gran problema ético y moral. Que el problema ético y moral es que los 72 senadores, los 257 diputados, todo el Congreso de la Nación, obtienen ingresos en forma totalmente desalineada con la ética de la libertad. ¿Por qué? Porque lo obtienen sin darnos nada. Nosotros no demandamos voluntariamente su trabajo. Y esto no hay manera de arreglarlo. Ni siquiera poniendo el dinero en una cuenta bancaria y después sorteándolo. Porque ese dinero ya lo sacaste compulsivamente, lo saqueaste de nuestro trabajo. No nos diste nada a cambio, absolutamente nada a cambio, cuando nos sacaste el dinero, y después arrogantemente dejás que la suerte determine a quién va ese dinero. Y la suerte no tiene capacidad de elegir si a quién le va el dinero. Se esforzó. Si está alineado con la ética de la libertad. Si es ético, si es moral. Por ejemplo, en ese sorteo, ¿qué se hace con los propios burócratas del Estado? ¿Qué se hace con todos los que el Estado corrompe dándole gasto público discrecionalmente? ¿Se lo saca del sorteo? ¿Y cómo? No, imposible. Toda esta problemática lo que muestra es que el sistema está mal diseñado,
y tiene todos los esquemas de incentivos para que cada vez funcione sistemáticamente peor y en forma creciente. Por eso, el problema es el sistema, que como acabo de explicar, no puede ser cambiado con las reglas del sistema y desde adentro del sistema. Y esto se explica muy bien recordando a Lysander Spooner. El domingo tenemos que votar. Yo no voto, pero recuerden, no son nuestros representantes, porque no hay un contrato de representación. El voto es compulsivo y secreto, y los contratos de representación son todo lo opuesto. Lo firman ambas partes y son voluntarios. Además, los contratos de representación tienen cláusulas de monitoreo, de auditoría, en la cual ambas partes en forma constante pueden monitorear si el representante cumple con lo que el representado quiere. Y si no llega a cumplir, el representado se puede salir automáticamente del contrato y muy probablemente obteniendo un resarcimiento por incumplimiento del contrato. Nada de esto existe entre los votantes y los legisladores. ¿Se entiende? No hay mecanismo de auditoría, no hay mecanismo de control. Ustedes le dan el voto el domingo y ellos a partir del lunes de la mañana pueden presentar el proyecto de ley que quieran, pueden votar como quieran, con un esquema de incentivos que siempre está desalineado con nuestros intereses. ¿Por qué? Porque ellos también maximizan su propio bienestar, igual que nosotros. La diferencia es que nosotros maximizamos nuestro bienestar dándole algo previamente al prójimo. Ellos lo maximizan sin darle nada al prójimo. Y es más, la maximización de su propio bienestar individual es acrecentando su poder político y acrecentando su poder económico. Y el acrecentamiento de su poder político y el acrecentamiento de su poder económico siempre es a costa nuestra. El poder económico es con más base imponible, más impuestos, más alícuota, más recaudación. ¿No vieron que los precandidatos liberales hablan de la curva de Laffer para que aumente la recaudación? Ahí tienen la evidencia. ¿Ok? Y también del otro lado es aumentar el poder político. Ellos quieren aumentar su poder político. Y aumentar su poder político es más legislación positiva, más derecho positivo, más leyes, más circulares, más normas, más intromisiones que coartan nuestra libertad. Y algunos embeben todo esto dentro de la demagogia más descarnada. ¿Cómo? Llenarse la boca diciendo que van a presentar un proyecto para renunciar a la dieta. El punto es, nos tenemos que dar cuenta que nosotros tenemos que dejar de creer en el sistema. Y una vez que empecemos a dejar de creer en el sistema, vamos a empezar a ejecutar e iniciar las acciones para cambiar este sistema por uno mucho mejor. Lean La Revolución de la Libertad, si tienen ganas, obviamente. Ahí está todo explicado con lujo de detalles. Muchas gracias.